¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Hoy vamos a tener un programa más de Conversando con y tenemos un invitado muy especial con nosotros. Gracias por sumándose, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Hoy vamos a tener, como les decía, un invitado muy especial, un querido amigo. Vamos a estar compartiendo este espacio con el pastor David Firman, quien nos acompaña desde Argentina. Así que les agradecemos por estar acá. Seguramente va a ser un tiempo de mucha edificación en donde vamos a poder compartir la palabra de Dios y seguramente nuestro invitado de hoy va a traer mucha luz acerca de este tema que hemos escogido para esta noche y que le hemos titulado de paso, Así como prospera tu alma. Gracias, querido Omar González, Javier Torres, gracias por acompañarnos. Estamos ya listos. Y ahí está nuestro querido amigo, Pastor David Firman, ya está unido a la transmisión. Vamos a enviar de inmediatamente la invitación para aprovechar al máximo, poder de alguna forma exprimir todo aquello que el Señor le ha entregado a David para que todos podamos ser edificados a esta hora. Gracias. Querido David, ¿cómo estás? Qué gusto verte. ¿Coincidimos hoy? ¿Ah? Qué loco, ¿cómo estás? Parecemos que vamos al colegio. Justo recién pensaba, por la mañana estuvimos juntos por Indonesia y esta noche estamos de nuevo acá. Yo acá es una cosa increíble. ¿Viste que se puede viajar en el tiempo en este? Wow, en un día podemos estar en varios países. Qué lindo verte. Saludos. Gracias por aceptar la invitación, gracias por separar este espacio para nosotros. Sabemos que son días muy complicados en función del tiempo. Te mandamos un fuerte abrazo a ti, a los niños, a Denise, que ya la vi que se conectó por ahí. Gracias, porque siempre edifican nuestra vida y siempre están dispuestos, y eso es digno de destacar, en su corazón siempre dispuestos para compartir de lo que por gracia el Señor les ha entregado. Así que, querido David, te mando un fuerte abrazo también de parte de mi esposa que ya está por ahí y siempre eres de bendición. Ahí está saludando, Denise. Un placer estar y compartir con ustedes. Aunque nos gusta más vernos personalmente y me hubiera encantado estar en estos días por ahí. La semana pasada tendría que haber estado en Panamá en Instrumento de Justicia y hubiera sido hermoso pasarnos ahí cerquita a visitarlos, pero bueno, con toda la tristeza del mundo nos toca este año quedarnos acá. Encima no me gusta el frío. Hace varios años ya que en invierno salen estos viajes a México, a Panamá, a Colombia, y amo el calor. Y era casi, creo que Dios me castigó. No voy a decir que soy culpable de la pandemia, pero como que los costaba, ¿viste? A los otros que están sufriendo el frío y yo en Panamá, en la playa. Así que bueno, este año no me toca. Es la primera vez que te veo no tan bronceado. ¿Viste? En invierno generalmente el bronceado queda en segundo plano. Aunque nos ponemos un rato al sol, pero no nos quemamos. ¿Qué temperatura está haciendo ahora ya? Hoy justo está un poquito más templado, está como 10 grados, una cosa así. A la Wow, para madrugada nosotros. frío, pero sí es frío. Para mi gusto, helado, horrible. Bueno, 10 grados para acá, para nosotros es como un frío polar más o menos. O sea, Claro. para nada estamos acostumbrados a esas temperaturas. Querido David, habíamos conversado unos minutos antes. Hoy me parece que conversábamos algo sobre el tema, o fue el día de ayer. Ayer. Un poco planteando sobre la dinámica que íbamos a tener en este conversatorio. Y creo que es muy importante lo que estabas planteando acerca de tratar la transformación del alma, el alma y su lugar en el propósito eterno de Dios. Y sabes que mientras conversaba contigo, saltó esto que el apóstol Juan dice en una de sus cartas, ¿verdad? Amado, deseo que seas prosperado en todo, que tengas salud, así como prospera tu alma. Y quiero plantearte de entrada esta expresión, porque un poco conversando con mi esposa, pudiera parecer un condicionante, así como prospera tu alma. Sí, pero como te digo, estábamos conversando con mi esposa y antes que un condicionante, o más bien, me parece que hay un orden acá.
un orden en donde vamos a poder experimentar la prosperidad integral de Dios, ¿sí? Y así como prospera tu alma, pudiera ser una base, pudiera ser un orden desde donde puede ser edificado una prosperidad que va a llenar todas las áreas de nuestra vida. Entonces, si coincides conmigo, querido David, y a forma de pregunta, o manera de pregunta, cuál sería el problema, cuál sería la consecuencia de no seguir este orden? Pudiéramos nosotros de pronto experimentar prosperidad en ciertas áreas de nuestra vida, pero ¿cuál es el problema de un alma no prosperada? Buenísimo. Bueno, tomando en cuenta lo que vos decís, siguiendo tu lógica, digamos, que en realidad está bueno aclarar esto, no es tu lógica ni mi lógica. Necesitamos, y creo que en esta generación se va a marcar muy fuerte esto, empezar a salir de nuestras opiniones personales y empezar a hablar de lo que Dios plantea al respecto, ¿no? Y no es una cuestión de cómo yo opine o cómo vos opines, porque en realidad cuando nosotros experimentamos la cruz, ya no tenemos más opiniones personales y estamos muertos, o sea, no hay más opinión. Sí, sí hay algo que Dios opina al respecto. Entonces, me corrijo, siguiendo la lógica de la porción de la escritura que tomaste, si no prospera nuestra alma, ninguna otra área va a ser prosperada. Tal cual. ¿Sí? Ahora, el problema que veo, bueno, yo soy de varias generaciones de creyentes y vos, no sé, seguramente también, lo que veo es que en general en la iglesia no se entiende este versículo ni ningún otro versículo que hable acerca del alma. Cuando yo leo que seas prosperado en todo como prospera tu alma, en líneas generales el creyente común, promedio, entiende que si yo crezco espiritualmente, si mi interior avanza un poco más hacia la madurez, entonces voy a prosperar en lo demás. Y no sabemos definir exactamente a qué se refieren las escrituras. Y muy bueno que hayas empezado por Juan, porque generalmente hablamos mucho de Pablo, de vez en cuando tocamos algo de Pedro, y parece que tenemos, viste, Pablo tiene el monopolio. Sí, la franquicia. Claro, pero en realidad las evidencias en las escrituras son terribles, son increíblemente grandes. De hecho, te diría que casi todas las escrituras, sobre todo, a ver, me voy a corregir, sobre todo Hechos de los Apóstoles en adelante, las cartas apostólicas hablan mucho acerca del alma y acerca del objetivo de la obra de la cruz en relación al alma, pero no lo hemos entendido. Entonces creo que, primero, para establecer algo, un gran error es como cristianos no saber de qué Dios está hablando cuando dice alma. No saber, por ejemplo, que en ese texto y en la mayoría que en el Nuevo Testamento se usa la palabra alma, la palabra original es psiche, de donde viene la palabra psique, que es la palabra psicología, que tiene que ver con las emociones, con el alma en el Nuevo Testamento sobre todo, el alma es la sede o el asiento de la mente, la voluntad y las emociones. Eso tenemos que tenerlo muy claro, porque si confundimos alma con espíritu, ¿viste? Porque hablamos de salvación de las almas, de ganar almas para Cristo, y no sabemos bien qué estamos diciendo. Porque en realidad estaría bueno que lo repitas, David. ¿Cómo? Estaría bueno que lo repitas, me parece, como para poder asentar bien esto. Es el asiento en donde radican, nombraste 3 elementos. Ahora voy a ir igual a eso porque todo apunta a eso, como vos decías bien en este texto, ¿no? Si prospera mi alma, todo va a ser prosperado. El tema es qué es que prospere mi alma y qué es el alma. Entonces, si tomo el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, todas las veces que se habla de alma, desde la primera vez que se menciona, que es en Génesis 1 o 2, cuando Dios mismo dice que llamó al ser humano alma viviente, está hablando de ser vivo. El alma es como que describe todo mi ser, lo que soy. O sea, nosotros nos damos a conocer por el alma. El alma fue diseñada para expresar. Entonces, si el alma es la mente, la voluntad y las emociones, yo conozco a una persona por su alma. Cómo se da a conocer, cómo habla, cómo piensa, cómo son sus emociones, cómo es su carácter. Todo eso está en el alma, que es lo que la psicología de alguna manera estudia. Okay. Entonces, repito, un gran error, por ahí van a salir algunos errores que cometemos, que necesitamos hablarlo en esta generación, y vas a ver que
vamos a ver todos, en realidad yo también lo estoy viendo, que en esta generación se va a hablar cada vez más del alma. Si bien hace unos años se viene hablando mucho del alma, y hay algunos referentes, algunos líderes que nosotros conocemos, algunos incluso los conocemos personalmente. De hecho, por ejemplo, Abel, que estuvo hace unos días con ustedes, somos amigos, lo Sí, amamos. lo disfrutamos mucho. Mucho en los últimos tiempos, pero lo que va a suceder en esta generación es que se va a instalar fuertemente un criterio corporativo de lo que es el alma y cómo es el abordaje del alma. No la opinión de Abel Balistreri o de David Firman o de Vladimir Santander o de Gustavo Lara, sino un criterio corporativo en el que todos entendemos lo mismo cuando hablamos del tema. Y todos entendemos cuál es el abordaje, porque Dios está despertando a una generación a hacerse preguntas al respecto. Entonces, fíjate, volviendo al texto que vos mencionaste, serás prosperado en todo conforme prospere tu alma, o seas prosperado en todo como prospera tu alma. Esto fue escrito hace 2000 años y hoy no lo sabemos definir. Wow. O sea, es tragicómico, ¿no? Pero vos habrás leído, yo leí, me encanta mucho Watchman y lo leí hace como 25 años atrás, por ejemplo, uno de sus grandes obras, el hombre espiritual. Y él habla mucho de la diferencia espíritu, alma y cuerpo. Sin embargo, hace 25 años atrás, yo lo leí y dije, qué lindo, hoy lo veo, está todo subrayado el libro y lo dejé ahí. Recién terminando la carrera de psicología y bueno, qué bueno, pero bueno, no es psiquiatra ni psicólogo, qué sé yo, y pasó. Pero hoy me pongo a leerlo, de hecho hace unos últimos meses lo estuve estudiando, y es tremendo la luz que tenía. Ahora, ¿cuál es el tema? Era Watchman Nee con 2 o 3 amigos más, un puñado de 20 personas en China, en el 1800, por ejemplo, Isaac Pennington, si estudian lo van a encontrar, era un puñadito de gente en Inglaterra que se animaba a decir estas cosas y eran unos herejes terribles, una locura lo que decían. Ahora, en esta generación, en el que está habiendo un entendimiento mucho más fuerte, mucho más claro, la luz va en aumento respecto al propósito eterno, a qué es el Evangelio, en esta pandemia, qué es la iglesia, que la iglesia somos las personas y no el auditorio, todo ese tipo de cosas que se están trabajando hoy, entendiendo fuertemente la obra de la cruz, la regeneración, abren un espacio para que hoy todos estemos teniendo una gran inquietud al respecto y necesitemos no dividir, porque no se divide, somos un solo ser. Primera Tesalonicenses 5:23, el texto más conocido al respecto, y dice que todo nuestro ser, es una palabra fuerte. Claro, Pablo habla de una palabra muy fuerte que es todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Habla de tres aspectos del mismo ser, es uno solo, pero él usa la palabra sean guardados irreprensibles. La palabra irreprensible es sin reprensión, o sea, sin reproche, que no haya nada en tu vida, en ningún área de tu vida, que sea reprochable. Fíjate, similar a lo que dice Juan, vas a ser prosperado conforme prospera tu alma. Y Pablo nos confronta con la necesidad de que no haya reproche en ningún área de nuestra vida. Yo creo que si somos sinceros, nosotros dos en esta noche nos ponemos a hablar de nosotros y vamos a encontrar áreas para reprocharnos. No me voy a meter con la hermosa gente que está muy sana y que está conectada y se va conectando o va a ver el video después, porque ellos tienen todo resuelto, pero nosotros... Claro, hablemos de nosotros, ¿no? Claro, vamos a decir la verdad. No, que ahí voy de nuevo. Esta humildad de poder reconocer que hay áreas que tienen reproche y que necesitan ser ajustadas, es lo que va a traer que en esta generación realmente el Señor pueda encontrar una generación de personas que en espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles. Ahora ahí nos metemos en un gran terreno, perdón que esté hablando mucho, te voy a dejar de vuelta a vos, porque ahí nos metemos en el terreno de la gestión. ¿La hago yo? ¿Quién lo hace? ¿Quién prospera el alma? Si decimos que el alma es la mente, la voluntad y las emociones. Yo soy psicólogo, hace 24 años. Conocemos hoy en día la profesión, todo lo de psicólogo, psiquiatra, coaching, counseling, todo lo que es salud mental. Hay una gran explosión a nivel mundial. Ahora, ¿es suficiente la sabiduría humana para que el ser humano se estabilice y esté bien? Seamos sinceros, veamos las evidencias. No es suficiente. Entonces, tal vez la generación que más expuesta está a conocimiento y sin embargo
vemos que el fruto no es irreprensible, como decía esa palabra. Exacto. Nuestras vidas, el ser humano está peor que nunca. Hay que ser sincero, tenemos acceso a la mayor información que nunca antes en la historia. Y al principio hablamos, vos y yo esta mañana estuvimos juntos conectados con Indonesia. O sea, realmente hoy tenemos acceso y viajamos por todo el mundo sin movernos de casa. Y estamos juntos en Ecuador, en Argentina y en Indonesia en el mismo momento. Y tengo amigos que estuvieron conectados de diferentes provincias aquí de Argentina y todos estuvimos en el mismo lugar accediendo a la misma reunión en el mismo momento sin movernos de casa. O sea, el acceso que tiene hoy el ser humano a la información, a Mr. Google, ¿no? El asistente del Espíritu Santo, el asistente de los médicos, ¿viste? Me duele la cabeza, sí. ¿Qué tengo que tomar? Ponemos en Google. Yo sé que en Ecuador no lo hacen, pero aquí en Argentina sí lo hacen. Entonces, nosotros le copiamos a ustedes. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos mucho acceso a la información, tenemos la mayor información que nunca antes en la historia humana, pero tenemos la mayor evidencia de que la sabiduría humana no es suficiente. Y ahí es donde tenemos que reconocerlo. Tenemos que ser suficientemente humildes como para reconocer que ni siquiera siendo el mejor de los seres humanos vamos a llegar a la medida. ¿Me dejás un segundo más antes que te ceda el Por micrófono? favor, tienes 1 hora. Perdón, bueno, 45 minutos. No nos va a alcanzar, pero mira, ¿a cuántos de nosotros creo que si pudiéramos todos levantar las manos, a todos nos encanta la historia de Noé? Creo que cualquier cristiano es fanático de Noé. Porque Noé fue el tipo 10 de los humanos. El único elegido sobre todos los humanos. 10 en su persona, 10 en guardar los mandamientos, 10 con Dios, 10 con su familia. Mirá, se aguantó 80 años construyendo un barco, porque Dios había dicho que iba a llover y era una locura porque nunca había llovido. Y el tipo se plantó 80 años aguantándose las personas burlándose de él. Ahora, mirá la coherencia, él decía, va a llover y construía un barco. O sea, sus hijos en su casa vieron la coherencia de este padre, de esta familia, y 80 años después sus hijos se suben al barco con él. O sea, el tipo es el mejor humano de todos los tiempos. Ahora, ¿qué sucedió cuando terminó el diluvio y él sale a la nueva vida? Siguió siendo Adán. Se complicó todo. Naturaleza. O sea, esa es la mejor evidencia que tenemos en las Escrituras de que el mejor ser humano no le alcanza, no llega, porque evidentemente Dios tenía otros planes, ¿no? Y sabemos cuáles son los otros planes. Por eso necesitamos entender la diferencia de espíritu, alma y cuerpo. Ahí está la clave y ahí Dios estableció el orden, ¿no? Porque vos hablaste de la palabra orden y mencionaste a Juan, que seas prosperado en todo como prospera tu alma. Pero el orden que Dios estableció es que el orden es espíritu, alma y cuerpo. Todo empieza por el espíritu. Me gusta ponerlo de esta manera y sé que Abel y varios lo ponemos siempre de la misma manera. Nosotros somos espirituales, tenemos un alma y habitamos un cuerpo. Pero empieza por el principio. Somos espirituales. Esto es innegable, hasta para la ciencia. Tenemos un alma, que es lo que nos convoca hoy, y habitamos un cuerpo. Entonces, ahí está la gran clave, definir esto y salir de los errores que cometemos. Por ejemplo, no saber diferenciar entre espíritu y alma. Mira lo que nos escribe una fan tuya, Denise Martínez. No sé si la conoces. Creo que sería mi esposa. Conozco bastante bien. Mira lo que dice. La sabiduría humana más alta no llega ni a la orilla de la sabiduría de Dios. Wow, tremendo. Claro. Nos resumió todo en 2 segundos. Claro, lo que pasa es que cuesta verlo porque nosotros tenemos al humanismo metido dentro de la iglesia. Entonces, tenemos muchos, y por favor entiéndame, esto va con mucho amor y con mucho respeto, y yo me estoy haciendo estas preguntas. Yo tuve hace 5 años atrás, más o menos, una gran crisis con mi profesión. De hecho, hace un poco más, porque en el año 2012, fines del 2012, me encontré con una gran frustración con mi profesión. Después de más de 15 años de atender mi consultorio, me encontré con la insuficiencia de las herramientas, por más buenas que sean,
las parejas se me divorciaban igual, las personas no decían, bueno, todo bien, me parece bueno lo que me decís, pero no quiero tomarlo, y se iban al desastre. Entonces, me empecé a tener una crisis. Y voy a irme echando, creo que no nos va a alcanzar el tiempo, pero bueno, en otro momento nos encontraremos y profundizaremos esto. Igual en estos tiempos voy a ir subiendo a mi canal de YouTube algunas cosas, estamos trabajando en esto. Pero lo que Dios necesita es que pasemos por procesos de humillación, porque la única manera que el alma prospere es que el alma se humille. Y que el alma, que es la sede de la mente, la voluntad y las emociones, o sea, que es la esencia del ser humano, desde donde el ser humano gestiona todo, se tiene que humillar y reconocer que no es suficiente. Yo dije hace un ratito, el alma fue diseñada para expresar, pero claro, nosotros necesitamos volver al origen. Acá se nos pone esta cuestión, ¿no? Nosotros queremos explicar todo desde el humanismo, de la sabiduría humana. La sabiduría humana arranca en Génesis 3, de Génesis 3 en adelante. Y cualquier ser humano, incluso cristianos, si no entienden el origen, no entienden Génesis 1 y 2, que es solamente por acceso al conocimiento espiritual, a la inteligencia espiritual, a la sabiduría que trae el Espíritu Santo, no tenemos idea de qué estamos hablando. Estamos hablando de una sabiduría caída, una sabiduría corrupta, una sabiduría que por más que tenga todo el acceso del mundo, no alcanza. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos en un ratito. Ahora, ¿qué sucede? Querido. Cuando accedo a la obra de la cruz, que la obra de la cruz, ¿qué hace? Regenerarme, ¿no? Me vuelve a como todo se generó. Mi espíritu que estaba muerto en Adán, el espíritu murió. Creo que no hace falta explicar mucho esto porque creo que lo sabemos, lo hemos estado trabajando, ¿no? El ser humano, cuando Dios le había dicho, si comes del árbol del conocimiento del bien y del mal, vas a morir. Dios no miente, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? El ser humano comió del árbol equivocado, escuchó a la persona equivocada y murió espiritualmente. Cuando Dios nos regenera por obra de la cruz, nuestro espíritu vuelve a vivir. Entonces el ser humano, mientras no vive a Cristo, el ser humano sí es alma y cuerpo, aunque tiene gran parte del espíritu mezclado en el alma. Por eso digo, esto es muy profundo, no da el tiempo para explicarlo bien, pero entiéndanme por lo menos algunos pincelazos para entender de qué estamos hablando. Entonces, ¿qué sucede en la cruz? Yo lo llamo la tecnología de la cruz, es sublime, porque Dios me devuelve la vida del origen. Porque, acuérdense, vamos un poquito a Génesis. Dios agarra tierra, materia, y crea al ser humano. Y sopla aliento de vida en su nariz. No es su naturaleza, no es que Dios le dio la vida que hoy tenemos en Cristo, ¿no? Sino que le sopló el aliento, como todos tenemos aliento. Cuando alguien muere, dice, bueno, se le fue el último aliento. El aliento es la vida. Y en el momento que Dios sopla, Dios es espíritu, materia y espíritu no se unen, se genera o se crea el alma humana, y Dios lo llama alma viviente. ¿Sí? Entonces el alma es la mediadora entre el espíritu y el cuerpo. Esto se entiende muy bien cuando leemos, por ejemplo, Romanos 8, que dice, el espíritu de Dios, con mayúscula, le dice a mi espíritu que soy hijo de Dios. ¿Sí? Hay una comunión directa con Dios en mi espíritu. Yo ahora soy espiritual, por eso dije hace un rato, somos espirituales, tenemos un alma y habitamos un cuerpo. Entonces, la regeneración me vuelve al origen, me vuelve al plan original, vuelvo a vivir en el espíritu, vuelvo a la idea original de Dios, el espíritu conectado con Dios, el espíritu gobernando, le da la orden al alma, gobierna el alma, y el alma lo expresa a través del cuerpo, que es el habitáculo, en la tierra. El diseño es sublime, porque todo funciona en orden, y porque todo funciona desde la realidad absoluta, que es Dios, su realidad espiritual, que es absoluta y nunca cambia por más que las circunstancias naturales cambien. Ahora, ¿qué es lo catastrófico? El ser humano muere espiritualmente, el alma tiene que tomar el gobierno obligada, porque alguien tiene que gobernar, ya el espíritu está muerto, el alma toma el gobierno, para el cual nunca fue diseñado, y por eso suelo decir, y lo escuché alguna vez también al apóstol Juan Balistreri decir que el alma es como un potro salvaje. Algo indomable, ¿no? Lo único que puede domar a nuestra alma, a nuestra mente, voluntad y emociones es el Espíritu Santo. El gran domador de este potro salvaje que tiene tanto poder que levantó a Cristo de los muertos, ¿no? Ese mismo poder ya opera en nosotros. Y ahí fíjate cómo se va hilando, que la única manera de que el alma prospere y todo sea prosperado es que el alma se humille y suelte las riendas del gobierno y se la dé al Espíritu, como es el diseño original. Wow. Quería soltarte dos preguntas, David, querido. Vamos en ese hilo conductor y te pido por favor que no salgas de ahí, pero quisiera que alinees lo que estamos diciendo tal vez para
ir dejando claro algunos aspectos y grabados en las personas que nos están siguiendo ahora mismo. Podría, de hecho la hay, pero quisiera que la puedas definir de alguna forma, ¿no? Decías, el alma fue diseñada para la expresión. ¿Qué es lo que expresa un alma prosperada? Y la segunda pregunta que tengo es, ¿podríamos definir de alguna forma la diferencia de la obra de la cruz en el espíritu, en el alma y en el cuerpo? Excelente, excelente pregunta. Bueno, Ujú. seguimos con el mismo hilo y esto es algo importantísimo a entender y repito lo que dije hace un rato. Creo que estamos en esta generación en condiciones de que esto se entienda más profundamente, porque estamos teniendo mucha más luz respecto yo lo amo la cruz completa. Mm. Todos hemos recibido de alguna manera la media cruz, ¿no? La media cruz yo lo llamo la cruz es mi ticket para ir al cielo. Cuando me muero, me voy al cielo. Y somos como medio bipolares, porque por un lado entendemos que la cruz es solo espiritual, la salvación es solo espiritual y solo es post-mortem. Y no hay ninguna Mm. propuesta, ninguna oferta de Dios del Evangelio mientras vivo acá. Tengo que aguantármela y bueno, ver cómo hago para ser el mejor cristiano que pueda. Total, pronto viene el Señor y pronto, más ahora que estamos con cuestiones apocalípticas, ¿no? Es como que el Evangelio escapista está al pie, al día, ¿no? Pero por el otro lado, o sea, ¿a qué me refiero con bipolar? Por un lado, decimos, todo es solo espiritual, la salvación es solo espiritual, pero después nos manejamos todo solo almáticamente, aunque no sabemos la Mm. diferencia. Entonces, Wow. todo lo hacemos como queremos, como se nos da la gana, porque el alma es la sede de la voluntad, ¿no? Ahora, me acuerdo, tengo acá algunos textos como para ver, porque las evidencias no puedo leer todos los textos, pero voy a mencionar algunos. Por ejemplo, fíjate lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis oído, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Él está hablando a personas regeneradas, personas que ya conocieron a Cristo, y le está diciendo, ocúpense en su salvación. Ahí ya Mm. nos complicó la existencia porque no sabemos qué está hablando. ¿Cómo salvación si yo ya soy salvo? No dice, Pero entonces, no ¿qué dice interpretamos? ¿No? preocúpense. Ojo, y nos metíamos en el lío de si la salvación se pierde o no, por no Mm. diferenciar la regeneración en el espíritu y el proceso de salvación del alma, que es lo que queremos abordar en esta noche, ¿no? Ahora, fíjate lo que Dios dice, lo que dice acá Pablo Dios a través de Pablo, ¿no? En el versículo 13 del capítulo 2 de Filipenses, Pablo dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Acá ya se nos quemaron los papeles. ¿Cómo es el tema? El alma es la sede de la voluntad. Dios es el que produce en ustedes el querer como el hacer. ¿Cómo se entiende? O sea, fíjate cuánta falta de luz que tenemos que no sabemos diferenciar. Como si en el alma está la sede de la mente, la voluntad y las emociones. Mi voluntad está en mi alma. Yo decido emocionalmente, por mi mente, pero Dios es el que produce el querer como el hacer. Entonces, Mm. no podemos estar 2000 años después de la cruz haciéndonos estas preguntas. Realmente, a mí me entristece mucho, me carga terriblemente esto y estoy pidiendo al Señor que nos traiga mucha luz y decidido hablar mucho de esto en este tiempo. Qué bueno. Porque ¿qué sucede? Nosotros necesitamos entender, la salvación necesitamos verla desde la perspectiva de Dios. Dije hace un rato que lo que Dios estableció es un orden, es espíritu, alma y cuerpo. O sea, Dios todo lo empieza en el espíritu, porque somos espirituales. Entonces Mm. la regeneración se produce en el espíritu. En mi espíritu vuelve a vivir por la obra de la cruz. Yo ahora fui trasladado de tinieblas a luz, de muerte a vida, de enemistado a Adán a Cristo. de huérfano a hijo. Es una realidad espiritual absoluta que ya está en mi espíritu. Eso ya es parte de mi espíritu. Yo me hice uno Tal con el cual. Señor. Pablo lo dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. O sea, hay una cuestión espiritual, una realidad espiritual que es absoluta. Yo ya estoy Ya completo en está. Él, soy amado por Él, soy bendito en Él. Hay una realidad espiritual absoluta. Ahora, ¿qué sucede? Mi alma nunca se enteró. Mi Mm. alma, como recibimos un evangelio escapista de media cruz, el alma nunca se enteró de la gestión del espíritu. Entonces el alma sigue haciendo lo que quiere como un potro salvaje, teniendo las riendas del gobierno porque la voluntad está en la del alma. Y los psicólogos nos volvemos locos para ver cómo estabilizar a los seres humanos. Es imposible, imposible. Y lo dije en unos videos anteriores en otra congregación.
con todo respeto a mis colegas profesionales, es imposible que el ser humano estabilice al alma y las evidencias están a la vista, a no ser que lo veamos como una obra completa. Somos un solo ser espiritual que tiene un alma y que habita un cuerpo. Entonces la salvación es completa, pero comienza en el espíritu, ya está completa en el espíritu. Y para que no crean que estoy inventando algo, les leo 1 Pedro capítulo 1, versículo 6. Por eso digo que las evidencias son abrumadoras, dice Pedro acá, en lo cual ustedes se alegran ahora, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Estoy leyendo 1 Pedro capítulo 1. Le está hablando a personas cristianas, personas regeneradas. Tal cual. Para que sometida a prueba su fe, o sea, ya tenés fe, ya vivís en la fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien ustedes aman sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo ven, se alegran con gozo inefable y glorioso. Escucha esto, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Wow. Y al cristiano promedio se nos queman los papeles acá. ¿Cómo? Le está hablando de la fe, de que creen en Cristo, viven en Cristo, pero van a obtener el fin de la fe, que es la salvación de tu alma. Pará, Dios, ponete de acuerdo. ¿Estoy salvo o no estoy salvo? Me salvé, pero estoy salvando. ¿Cómo es el tema? Y claro, nunca hemos entendido hasta... A ver, me voy a corregir. No nos pongamos soberbios, ¿no? Que ahora nosotros lo entendemos, no. No hemos tenido la luz suficiente para ver la obra completa. Hay una salvación en el Espíritu. La salvación es una sola. Pero tiene como dos facetas. Una es absoluta, es instantánea. En el momento que me uno a Cristo, soy uno con Él. Pero después Dios me provee el evangelio verdadero, la obra completa de la cruz, no la media cruz para ir al cielo. La obra completa de la cruz me ofrece un negocio, una recompensa. De hecho, Pablo habla de esto después de la recompensa de la construcción. Me ofrece una salvación permanente, constante, diaria del alma. El alma es mi mente, mi voluntad y mis emociones. Ahora, ¿por qué es tan necesario entender esto? Piensen cada uno en su vida personal. Si ustedes piensan en su mente, en sus emociones, en su historia, ¿qué nos damos cuenta enseguida? Que el alma se va construyendo. Yo nazco en blanco, no tengo idea de la vida, y Dios me empieza me pone en manos de unos hermosos padres, a veces, ¿no? Y empezamos a ver, a vivir la vida, y me empiezan a escribir en mi vida. Y entonces ahí puedo tener amor, aceptación, abrazos, una hermosa casa, o puedo tener rechazo, abandono, maltrato, violencia, abuso. Entonces empezamos a construir nuestra historia, nuestra alma se empieza a construir, la psicología cognitiva habla mucho de esto, empieza a construir las ideas, los pensamientos, incluso fíjate vos, la psicología cognitiva dice que la mente de la persona, las emociones de la persona se forman con percepción de la realidad. Esto me encanta a mí porque Deschava ¿se entiende? Deschava expone Sí, te enloquece. Lo básico de la sabiduría humana. La realidad de Dios es absoluta. La realidad es lo que Dios dice. Ahora, nosotros tenemos una percepción. Yo te pregunto, esta mañana la reunión con Indonesia, ¿cómo estuvo? Y vos decís, bueno, sí, estuvo buena, pero hubiera estado bueno. Y yo te digo, no, wow, estuvo buenísimo. Vimos a nuestros hermanos por los que... O sea, vos percibiste una cosa, yo percibí otra. Fíjate lo terrible que es vivir almáticamente en el sentido de que el alma tenga el gobierno. Todos somos almáticos porque el alma no se sataniza, el alma no tiene que morir, el alma es parte del ser humano, el alma tiene que ser sometida al gobierno, el alma tiene que salvarse. ¿Sí? Ay, no sé cómo hacer que podamos hablar todo en una hora. Perdón. Después creo que podemos volver sobre las preguntas que surjan después de este video, pero es muy importante entender esto que Pedro está diciendo acá. Vos empezaste con Juan, seas prosperado en todo como prospera tu alma. Yo te acabo de leer Pablo en Filipenses 2, que Dios propone el querer como el hacer, y la sede de la voluntad está en mi alma. Pero Dios propone que mi voluntad se someta a lo que Dios propone. Fíjate vos que es importante entender esto. Y acá Pedro nos está diciendo que Dios me ofrece la salvación de mi alma. O sea, toda esa salvación que ya opera en mi espíritu, toda esa realidad absoluta que ya tengo, que ya estoy completo, soy amado por Dios, nadie me va a separar de ese amor, fui aceptado, ya no lucho más con rechazo ni abandono, todo en mi espíritu está todo bárbaro. Ahora mi alma
y esto es terrible, el alma es tan poderosa, y quiero exponer esto al cuerpo de Cristo. El alma es tan poderosa que lamentablemente muchas veces creemos más en nuestra alma que en el mismo Dios que decimos creer. Dios te dice, estás Wow. completo, y tu alma se le planta de igual a Dios a decir, no, te falta. Mirá vos lo terrible que somos. Dios te dice, sos amado, nada te va a separar de ese amor. No porque, no es una idea, es un absoluto, ya lo hizo en la cruz, te amó para siempre. Ya sos amado, no hay forma que, no existe nada creado, dice Pablo, que te pueda separar de ese amor. Ahora tu alma te dice, fíjate, no te quiere Te aquel, no te falta quiere algo. todo. La cruz te dice, la obra de la cruz, Pablo dice, 2 Corintios 5, la cruz absorbió mi pasado, todo fue hecho nuevo, mi pasado no existe más. Un absoluto espiritual. El alma se pone a pelear de igual a igual y te dice, no, pero mirá tu historia, mirá lo que pasó. El alma es terrible, tiene un poder terrible. Y se pone de igual a igual. Y muchísimos cristianos caen en la trampa de creerle más a su alma que a Dios mismo. Dicen ser cristianos, pero le creen a su alma y sufren. Porque no Wow. están experimentando la salvación de su alma, que es todo lo que el Evangelio propone. Dios me propone, mira, si yo leo a Jesús, leo las cartas apostólicas, todas las cartas me presentan un negocio, una propuesta, una ocupación que tiene que ver con nuestra conducta, que tiene que ver con la manera que expresamos la vida, que tiene que ver con manifestar a Cristo, ser luz. O sea, las evidencias escriturales son avasalladoras. Todas en referencia a acá, ahora en la tierra, ser una expresión de la realidad de Dios. Y eso es imposible sin un alma prosperada. Totalmente. La única manera que el alma prospere es que el alma se someta al gobierno del Espíritu. No es, y acá voy a meterme con otro error que cometemos los cristianos. Y lo digo de nuevo con todo respeto y amor, porque yo me incluyo en esto. O sea, esto es un diagnóstico generacional que nos incluye a todos. Pero nosotros, ¿qué tenemos metido? La idea de educar las emociones, empoderar el alma, fortalecer el alma, todas ideas humanistas, ¿viste? El potencial, el sueño, mi sueño propio, todo se trata de mí, Dios me amó, Dios me salvó, yo soy hijo de Dios, y es todo yo, y en algún punto está bien, porque es el primer paso, porque Pablo también la primera vez que ve a Jesús ahí en camino a Damasco, él ve a Jesús, al que habían crucificado hacía unos años atrás, pero después lee Colosenses 1 y Pablo habla de la supremacía de Cristo y de la realidad absoluta de la autoridad de Cristo sobre todo lo creado, que no lo vio el primer día. Entonces Pablo experimentó esto, él ve a Cristo. Vamos a ver, tomémonos un segundo para analizar el alma de Pablo, porque todos somos medio fanáticos de Pablo, ¿no? Pablo viene en esta construcción de vida que él hizo. Él construyó su alma, ¿no? Con la historia, con las experiencias. Era un fanático religioso, estaba enojado con esto del nuevo camino, con estos seguidores de Jesús, trastornadores del mundo. Y él va a los líderes religiosos, pero él no era cualquiera. Él había estudiado, tenía un apellido conocido, tenía dinero, era una élite de liderazgo religioso. Y él obtiene autorización religiosa de los líderes de los fariseos, papeles firmados para ir a perseguir a esta gente. Y él está segurísimo, con celo de Dios, en lo que piensa desde su gestión del alma, con la naturaleza de Adán que venimos arrastrando desde Génesis 3, y él está por su camino, y ahí ves el poder del alma, ¿no? Él está ensoberbecido en su poder, en su autoridad. Pequeño detalle, hasta que ve a Cristo. Que creo que esto es lo glorioso que todos hemos comentado. El día que ves a Cristo, todo tu poder, tu sabiduría, tus títulos, tus títulos universitarios, el dinero que lograste, todo pasa a ser nada, porque en realidad cuando uno ve lo glorioso que es Cristo, y eso es una obra del Espíritu. Pablo experimenta la regeneración. Él ve a Cristo y él dice, vi una luz más fuerte que la del sol a pleno mediodía, y él dice, Señor, la única manera que vos digas Señor es porque fuiste regenerado. Tuvo un encuentro. Entonces, la única forma de domar esa no sé si tú utilizaste ese potro salvaje, es tocar a Cristo. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Fíjate, Pablo experimenta un nuevo nacimiento, experimenta su vida en el Espíritu. Todavía no entiende mucho, pero él vio algo tan glorioso que humilla su alma.
al punto que él está dispuesto, su alma, su voluntad, a decir, Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? Y él empieza todo un proceso de nueva construcción del alma, ¿no? De salvación del alma. Y empieza a construir todo lo que es el alma ahora en relación a la vida en el espíritu. Entonces, David, querido. Fíjate, Sí. pero fíjate cómo va eso en progreso, porque las primeras veces que él menciona su testimonio, él cuenta, yo iba camino a Damasco y vi a Cristo y mi vida cambió para siempre, ¿no? Van pasando unos años y él dice, no, Dios me eligió en el vientre de mi madre. Fíjate cómo su alma, él empieza a configurar su mente, su voluntad, sus emociones. Por eso me parece tan glorioso que él hable en Romanos 12 de renovar nuestro entendimiento, porque él es el ejemplo de esto. Wow. Él construye de nuevo su alma sujeta al gobierno del Espíritu. Y él ya no dice, conocí a Cristo camino a Damasco cuando tenía, no sé, 35 años. Él ahora habla de que Dios lo eligió desde el vientre de su madre. Empieza a tener otra memoria. Ahora, al final de sus vidas, Pablo dice, fui elegido por Dios antes de la fundación del mundo. O sea, habla de una memoria eterna. Fíjate cómo cambia su alma antes de ver a Cristo a después de ver a Cristo. Y ese es el proceso que el Evangelio nos ofrece, que la obra de la cruz nos ofrece. Encontrarnos con Cristo, nuestro espíritu es regenerado, nuestro espíritu vuelve a vivir, nuestro espíritu es salvado absolutamente y para siempre fuimos trasladados a una realidad espiritual absoluta. Y recordemos, somos espirituales. Así que la verdadera realidad es la que somos en el espíritu. Y ahora nuestra alma se tiene que sujetar a esa realidad y experimentar día a día la salvación de nuestras almas, para que en este momento, en este tiempo, en la tierra, expresemos la vida de Dios. Una cosita, te suelto el micrófono. Acordate que dijo Jesús, que es la vida eterna. Primero nos dice que nos ofrece la vida eterna. Y la vida eterna es conocer al Padre y al Hijo. O sea, no es un lugar y no es después de morir. Es en el momento que te uniste a Cristo, el proceso es conocer al Padre y al Hijo. Ahora, conocer de viene la palabra cognición, cognitivo. Alma. Mi espíritu ya lo conoce, mi espíritu lo experimenta, mi espíritu cuántas veces o sea, en el espíritu está todo resuelto. Estoy completo en Cristo, estoy tirado disfrutando, como si estuviera en el mar frente a pero mi alma lucha con la historia, con los líos, con lo que construí, con la percepción. Y repito, el alma es tan terrible, tan poderosa que se enfrenta a Dios de igual a igual. Wow. Y eso en este tiempo se va a empezar a revertir. Estamos en tiempo de reforma y esta es una gran reforma, entender el alma y entender, sobre todo los profesionales y los pastores que trabajamos con el alma, ser suficientemente humildes para decirle al Señor que nos muestre cómo es esto de que el alma, cómo se salva el alma, cómo es la gestión, ¿no? Y dejar de gestionar desde el alma y gestionar desde el espíritu. Y podríamos, ¿no? Por la falta de entendimiento de lo que nos estás hablando, podríamos más bien ir en contrasentido y empoderar un alma desbocada, ¿sí? Y no realmente no atender el orden divino, espíritu, alma y cuerpo, como lo has recalcado varias veces. Ahora, esta falta de entendimiento, David, que has podido notar, yo creo que es general realmente, si no es en una gran mayoría de la iglesia a nivel global. Así es. Es lo que nos podría llevar de alguna forma, a estancarnos en este proceso de transformación y malentender o malinterpretar las Escrituras cuando, por ejemplo, dice que hemos sido aceptos en el amado, y malinterpretar esa aceptación como la aprobación de la cual habla el apóstol Pablo cuando le dice, por ejemplo, a Timoteo, procura presentarte como obrero aprobado delante de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre la aceptación que hemos recibido por gracia en Cristo y esta gracia que trabaja en nosotros para llevarnos a una aprobación? Sí, quisiera que nos des luz al respecto, porque creo que tal vez se puede malinterpretar estas dos expresiones y nos estás hablando de una salvación integral que va permeando desde nuestro espíritu para que el alma sea aprobada. Por favor, David. Sí, el tema básico ahí es la gestión. ¿Desde dónde gestiono?
¿no? Porque espero poder responder tu pregunta, pero necesitamos entender cómo funcionan las cosas. Nosotros, mira, ¿por qué yo lucho con la aceptación, lucho con el rechazo? Porque gestiono desde el alma y veo mi historia. Cuando gestionamos desde el espíritu, que es la propuesta de Dios, Dios pone su vida en nuestro espíritu y Él no viene a arreglar nuestra vida, Él viene a darnos una nueva vida. Yo muero y vivo su vida. Ese es el evangelio. O sea, no vivo yo, vive Cristo en mí. Si yo ya no vivo, si yo ya morí, mi pasado no existe más. ¿Cuál es el error? Otro error, ¿no? Porque estamos hablando de varios errores y insisto de nuevo, por favor, con todo el amor y la humildad, yo estoy incluido en esto. O sea, yo estoy tercera, cuarta generación de creyentes, yo estoy incluido en esto. Recién ahora nos estamos haciendo estas preguntas, saliendo un poco de esto, y la reforma es volver a la horma, volver a cómo se generó, ¿no? ¿Qué hago yo? Yo, psicólogo cristiano, gestionando desde el alma, sin entender bien la obra de la regeneración, traigo una persona. La siento en mi consultorio, la siento en la consejería pastoral, y empiezo a revisar su historia. Y le digo, tenés que perdonar, porque en realidad, ¿viste? Y hacemos toda la gestión desde el alma de perdonar la historia. O vamos a un encuentro y le hacemos quemar papelitos, le hacemos un gran fogón, y algunos van a muchos fogones porque se ve que tienen frío y quieren ir a muchos fogones. Y un asado, visita de regalo. Pero fíjate vos qué triste. Quemamos papelitos de una historia que para Dios ya no existe. Wow. Y ahí está la diferencia. Si yo gestiono desde el Espíritu, Dios ya me perdonó, ya me justificó, ya me santificó, ya no hay condenación. Yo soy otra persona ahora. Dios me ve en Cristo, me puso en Cristo. Por eso es muy importante, y insisto en lo que dije antes, en este tiempo, entendiendo la regeneración, entendiendo la obra de la cruz completa, es que podemos entender mucho más la gestión del alma. Porque Dios nos puso en una realidad absoluta de no condenación, de aceptación, de amor, de hijos, pero hijos en el sentido de genética, no que tengo un papel que dice Dios me adoptó, yo soy el negrito africano y Dios es el gringo que me adoptó, porque esa es la idea de adopción que tenemos. No, la adopción es de genética, si me sacan sangre, mi sangre dice ADN de Dios. Esa es la realidad espiritual absoluta. De ahí no soy rechazado, no soy abandonado, Él es mi papá. Ahora, ¿qué pasa? Como estamos muy acostumbrados por el humanismo a gestionar desde el alma, aún como cristianos gestionamos desde el alma. Y queremos resolver cosas en el alma que para Dios ya no existen. Un ejemplo, una lucha en mi carne, en mi, no sé, un área débil, y Señor, ayúdame en esto, no puedo, estoy mirando acá las evidencias, no pude, tomé de más, vi a una mujer, me metí en pornografía, qué sé yo, lo que sea. Y Dios te escucha y dice, ¿viste? Y trata de escuchar y escucha bla, 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 bla. ¿Qué idioma me está hablando? Vamos a Romanos 6. ¿Qué dice Romanos 6? Realidad espiritual absoluta. Estás muerto, tu carne está muerta, fue crucificada, ya no sos más esclavo del pecado. Fíjate lo que Dios dice, ya no sos más esclavo del pecado. Y yo le estoy presentando desde el alma evidencias de que sí soy esclavo del pecado. Alguien miente. O Dios está mintiendo, o mi alma está mintiendo. Ahora, por eso quiero que entendamos lo terrible que es el alma y mirá, me voy a arriesgar a decir esto, pero lo demoníaco que es la gestión como cristianos de empoderar el alma. Es un gravísimo error. Es como volver a repetir la historia del Génesis. Seguimos un segundito el hilo. Dios dice, el ser humano es alma viviente, ¿sí? Y sabemos que Dios los creó, a imagen y semejanza de Dios los creó, los bendijo, sabemos esa parte de Génesis 1. Ahora, ¿por qué la serpiente les ofrece ser como Dios? Esta es una pregunta muy importante. Yo me la hice hace un tiempo y empecé a investigar porque es ridículo que la serpiente le ofrezca algo que ellos ya tienen y que ellos acepten lo que la serpiente les ofrece. Entonces, ¿qué entiendo? Dios le había dicho, coman, y esto no es algo que yo entiendo, lo estamos estudiando, lo estamos investigando, y es un criterio que va a surgir fuertemente de manera corporativa en este tiempo. Por la percepción que tenían. Lo que Dios había diseñado es que si ellos comían el árbol de la vida, símbolo de Cristo, es que ellos iban a ser conformados en su alma conforme a la imagen y semejanza de Dios. Era un potencial. Ahora, ¿qué hace la serpiente? Les ofrece ser como Dios, puenteando a Cristo por fuera del árbol de la vida. Y ellos acceden a ese negocio y terminan muriendo. Y
Y para ser como Dios no se dieron cuenta que tuvieron que morir. ¿Entendés? Ahora, Wow. fíjate qué triste que hoy, 2000 años después de la cruz, que ya gestionó todo esto para que nosotros volvamos al origen, no volver al Edén, volver a las intenciones del diseño original, porque nosotros somos una nueva creación. Ahora, ¿qué es lo que produce la cruz? La cruz me ofrece que realmente yo sea imagen y semejanza de Dios. Por eso, Efesios 4, todas las cartas apostólicas hablan de ser como Cristo y que Dios se ha visto en la tierra. Esto de que el que ve al Hijo ve al Padre, que decía Jesús, hoy se cumple en nosotros. Portamos a Cristo. Cristo crecido en nosotros. El que ve a Cristo en mí va a ver al Padre. Somos nosotros los que damos a conocer al Padre. Somos nosotros el cuerpo de Cristo, el Cristo corporativo en la tierra. Ahora, fíjate qué hacemos como iglesia. Gestionamos desde el alma, empoderamos el alma y le ofrecemos al alma la misma gestión de la serpiente. Ser como Dios sin Cristo. O sea, realmente me entristece y me duele muchísimo esto. Yo lo he hecho. Y no es lo que Dios nos ofrece. Lo que Dios nos ofrece es un espíritu regenerado, un alma sujeta a ese gobierno y el alma expresando esa realidad espiritual absoluta, relajada, porque ya no tiene la tensión y el estrés de gobernar porque lo hace el espíritu. El espíritu está diseñado para eso, el espíritu es absoluto. Dios dice, soy tu papá, te amo y nada te va a separar de mi amor, y el espíritu se clava en esa realidad. Se puede venir el mundo abajo. Preguntale a Pablo, preso en Filipos, todo va a colaborar para el avance del evangelio, así sea que yo muera o viva. Y ahí está la gran diferencia. Desde el alma yo espero que se me resuelva el problema. Desde el espíritu está todo resuelto. Y aunque venga el problema, si sucediera, no pasa nada. Ahora, eso es madurez. Y esa es la gestión del alma. El alma que se sujeta al gobierno del espíritu es el alma que es prosperada y así prosperan todas las cosas. Es ese diálogo interno. ¿Te acordás? David decía, bendice alma mía Jehová. ¿Qué está haciendo David? Es lo que todos hacemos, es decir, el diálogo interno que tenemos con nosotros mismos. Y David decía, bendice alma mía Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Es una gestión desde el espíritu, y a mí me vuelve loco esto porque David ni siquiera había experimentado la nueva naturaleza de Cristo como nosotros. Y David puede gestionar su alma y someterla y decirle, alma, te quedas quieta, acordate los beneficios, Dios es la realidad de Dios es la absoluta, y él se mantenía firme. Ahora, fíjate, la misma gestión del diálogo la tiene este joven que Jesús dice, acumuló y dijo, come, bebe, ¿no? Y Jesús le dice, esta noche vienen a buscar tu alma. Una gestión apoyada en lo temporal, la gestión de David apoyada en lo eterno. Mirá la diferencia. Pero siempre es un diálogo con el alma, y siempre la propuesta de la cruz es gobernar el alma, salvar el alma, regenerar el alma, y ese es un proceso que va a llevar toda la vida. Se nos fue el tiempo, no nos va a alcanzar todo lo que quisiéramos hablar. David, querido, la segunda parte de este tema es innegociable, así que te voy a pedir, por favor, que revises tu agenda y si pudiera ser que nos vuelvas a acompañar en este espacio sería maravilloso, porque, wow, tengo tantas preguntas que hacerte. Me gustaría que pudiéramos de alguna forma tratar esta cruz eterna, la cruz histórica, la cruz diaria, ¿sí? Porque creo que son elementos claves para poder entender todo lo que estás expresando. No sé, nos quedan pocos minutos, querido David, no sé si tengas que decir algo enfático sobre lo que estás trazando. Entiendo que no te va a alcanzar el tiempo, pero no sé si tengas algo que tengas que dejarnos en estos minutos. Queda la duda un poco cómo se hace, ¿no? Y no creo tener la respuesta porque esto va a ser una construcción en este tiempo. Sí queda muy claro en las evidencias y después algunos si quiere me escribe por privado, lo voy a ir posteando. Mañana voy a hacer un posteo de esto en mis redes, que somos espirituales, tenemos un alma y habitamos un cuerpo. La idea es ir generando este ambiente de preguntas, pero lo que necesitamos entender es que lo que Dios nos propone, Jesús dijo, la vida eterna es conocerle. Ahí tenemos una pista. Pedro decía que el fin de la fe es la salvación del alma, el fin de la fe. Hebreos 10 y 11 habla mucho de esto y habla de ver. Lo bueno y lo loco de lo eterno es que es invisible, pero diseñado para ser visible. Entonces, ¿cuál es la gestión?
Y Pablo lo dice también, dice que el que no entiende es porque tiene cegado el entendimiento. O sea, el Evangelio es algo diseñado para ser visto. ¿Dónde es visto? En mi mente, en mis emociones, en mi alma. Entonces, la gestión que me ofrece la cruz es, yo creo que se resume en la palabra discipulado, en la palabra de exponernos permanentemente a que nuestra alma tiene que ser permanentemente bombardeada con la realidad eterna. Wow. Para entenderla, para verla, no como concepto y doctrina que como iglesia estamos llenos, no, verlo como Pablo. Pablo vio a Cristo y su vida cambió para siempre. Él lo vio a Cristo, o sea, no que entendió, bueno, Cristo, no, él vio a Cristo y de ahí en más su vida pasó a ser ver. Y de hecho el llamado de Pablo, si ustedes leen ahí en Hechos, es colaborar para que otros vean. Entonces, ver es en el alma, el entendimiento entenebrecido, nosotros fuimos trasladados a una luz absoluta. En el espíritu hay luz absoluta, no hay más tinieblas. Entonces no tendría que haber imaginación, no tendría que haber dudas, no tendría que haber temores. Está todo claro, estamos en luz. Ese es el proceso que el Evangelio nos ofrece. Y el discipulado es un buen ámbito para esto. ¿Qué comemos? La comida. Comer el pan de vida. Y termino con esto, antes que se te pierda el video. Pablo le decía a Timoteo, considera lo que te digo. Y Dios te da entendimiento en todo. Dios le da entendimiento a las personas que se sientan a considerar, a pensar, a reflexionar, a investigar. En otras palabras, como Jesús le dijo a los discípulos, ¿no? Le partió el pan y vieron, Lucas 24, ¿no? Y vieron que era él. En el partimiento del pan se ve. Si no partimos el pan, vamos a ver cualquier cosa. Si partimos el pan, que es Cristo, el entendimiento viene. Y el entendimiento salva a nuestra alma. Está bombardeada todo el día con cuestiones temporales. Pero bueno, hagamos pronto otro, me avisás, nos ponemos de acuerdo y seguimos, porque esto es muy amplio para seguir profundizándolo. Si la gente también lo quiere, lo dejamos también a consideración. Claro que sí. Claro que sí, desde ya está planteada la invitación, querido David, y así que si podemos de alguna forma tenerte el próximo miércoles, desde ya más que bienvenida a esa segunda parte, y creo que los que nos están acompañando la están ahí confirmando. Se confirma. Gracias, querido David, como siempre, eres de mucha edificación para nosotros, aprendemos tanto de ti y realmente te apreciamos, los amamos a ti, a Denise, a los tuyos, y esperamos pronto no solo tenerte por esta vía, sino tenerte acá en casa. Así que, si es posible, nos gustaría tenerte la próxima semana. Te mandamos un fuerte abrazo y también a las personas que se mantuvieron en esta transmisión, también mandarles un fuerte abrazo y pedirles que se conecten el próximo miércoles a las 21 horas. Y esperamos estar conversando aquí con David Firman. Querido. Excelente, un gran abrazo, los amamos.